Y lo informamos al inicio de este espacio, amables televidentes. Durante la jornada de este jueves se produjo el primer debate del proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones. Para conocer un poco el objetivo y la trascendencia de esta propuesta de ley, tenemos ya la presencia del asambleísta Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, mesa legislativa que tramitó esta iniciativa. Bienvenido a la televisión legislativa, asambleísta. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. En efecto, la mañana y tarde de hoy se trató el primer debate de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Lo fundamental de esta ley es que se actualiza en función de la Constitución. La ley vigente data de 1992 y se da la posibilidad de que el Estado, en representación de todos los ecuatorianos, sea el principal beneficiario del uso del espectro radioeléctrico, que es un recurso natural limitado que nos pertenece a todos. Además, permite que toda la ciudadanía, todo el territorio nacional pueda acceder a esas nuevas tecnologías de la información, que es un derecho además establecido en la Constitución, y que permita el desarrollo de la educación, de salud, del sector productivo, que el país esté acorde a los desarrollos tecnológicos mundiales. ¿Cuáles son los principales aspectos que se desprenden de este informe preparado por la Comisión, las observaciones últimas que fueron incorporadas como innovaciones dentro de la propuesta? Bueno, la normativa trata, por ejemplo, el derecho de los usuarios, especialmente de telefonía celular, que existe un uso masivo. Hay 18 millones de líneas telefónicas cuando somos 15 millones de habitantes, ¿no? Estos derechos implican, por ejemplo, la portabilidad del número, el derecho a migrar de una operadora a otro sin mayor trámite, el tener un servicio de calidad eficiente, la acumulación de saldos, el control de tarifas, por ejemplo. También se crea una contribución que venía funcionando como Fodetel, que permite que se invierta en los sectores rurales, en la educación, que nuestra niñez y nuestros jóvenes puedan, mediante estos recursos, acceder a estos servicios. Se da cabida a una institucionalidad que permita regular las telecomunicaciones y controlarlas en función de una simplificación institucional. Se crea un régimen de sanciones. La ley vigente establece como máximo $200, que es una cifra muy pequeña frente a los recursos que se manejan en un sector ya incluso muy importante para el Producto Interno Bruto, y además se garantiza, en el caso de esta simplificación institucional, que todos los bienes físicos, muebles e inmuebles, y también los recursos humanos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de la Senatel, pasen a formar parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Esto como parte de esta nueva institucionalidad que usted menciona y que fue motivo de debate durante la discusión en esta jornada, la supresión de alguna manera de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sí, esta decisión tiene un respaldo constitucional. En primer lugar, el artículo 261 le da la atribución exclusiva al gobierno central, y existe una sentencia constitucional de la Corte Constitucional de enero del 2012 que establece que el organismo de control y regulación debe estar enmarcado en el gobierno, como parte del gobierno central o la administración pública. Es por esto que se crea la agencia de regulación, que va a ejercer las funciones y responsabilidades que venía cumpliendo la superintendencia. En otros países existe estas instituciones de estos organismos, y lo fundamental es de que sea parte de esa política estatal que busca el desarrollo del país y particularmente de las telecomunicaciones. No obstante, hubo voces que manifestaron o expresaron que no habría argumento jurídico para eliminar la Superintendencia de Telecomunicaciones. Bueno, existe la Constitución, específicamente se habló del artículo 213. En ninguna parte de la Constitución se habla de que exista tal o cual superintendencia. Nos da la atribución a la Asamblea Nacional que mediante ley se determine las áreas en las que se necesita el control y vigilancia de una superintendencia. En función de esa atribución, estamos planteando la supresión de la Superintendencia de Telecomunicaciones y la creación de esta agencia.
¿Cuáles serían las atribuciones de la agencia? Las competencias de manera general. Por ejemplo, establecer los techos tarifarios, controlar las tarifas en beneficio de los usuarios, establecer los controles de calidad de este servicio, buscar que sea eficiente, continuo, establecer que las operadoras cumplan con todos los contratos, proteger a los usuarios, establecer los valores de las concesiones, es decir, se convierte como corresponde en la vía para que el Estado controle y regule las telecomunicaciones. La ley vigente de 1992 más bien tenía una tendencia privatizadora. Hoy estamos asumiendo que realmente sea el pueblo ecuatoriano a través del Estado central, en este caso, que se beneficie, que sea quien aproveche el uso de un recurso natural que nos pertenece. ¿También tendría la atribución de establecer las sanciones o de imponer las sanciones? Obviamente, la normativa no se podría aplicar si no existe esta institucionalidad que establezca las infracciones, que son de 4 niveles, y las multas que van del 0,01% de los ingresos hasta el 1% de los ingresos, que son mucho mayores a los $200, que era una cifra muy baja en relación a la importancia de este servicio. Ahora bien, otro tema que sin duda causó amplia discusión durante el debate tuvo que ver con estas regalías que las operadoras telefónicas deberán pagar al Estado, se dice, en función de su participación en el mercado. Sí, existe todo un título de control ex ante del mercado. El mercado de las telecomunicaciones no es un mercado perfecto, en razón de que existen limitaciones en la oferta. En el caso del país existen 3 operadores que brindan el servicio de telecomunicaciones y por otra parte existe una demanda que implica el consumo masivo de toda la ciudadanía de estos servicios. De ahí es que el artículo 304 prevé el control de los monopolios y lo que busca estas regalías es precisamente buscar una competencia sana, evitar esas tendencias monopólicas. De hecho, existe una operadora que llega aproximadamente al 68% del mercado y aplicando la Constitución buscamos de que más bien exista una competencia que garantice precios, tarifas accesibles para la población. Dada esta realidad en lo que tiene que ver con la participación en el mercado de esta operadora en particular, ¿se ha manifestado que este proyecto de ley iría o tendría alguna especie de direccionamiento? Bueno, no se menciona aquí nombres, es para la operadora cualquiera que ésta sea, ahora o a futuro, que vaya subiendo su participación en el mercado, pues mediante estas regalías se quita el incentivo y se busca que haya una participación más equitativa en el mercado de las telecomunicaciones. Pero tal cual como estaría planteado, también se ha dicho que sería la única que pagaría estas regalías al Estado, porque estaría dentro de los márgenes establecidos en la tabla que se propuso. Bueno, así está establecido. ¿Por qué la única? Porque precisamente tiene una alta participación, ¿no? Y esperamos que a futuro, precisamente con medidas que no son solo estas pago de estos valores, sino además existen otros mecanismos, por ejemplo, tarifas asimétricas, control de las interconexiones, control de las marcas. Esto ha sucedido en varios países. En México se acaba de tomar medidas similares. Igual hemos revisado legislación comparada en España, en Argentina. Sucede que de igual manera como en Ecuador se busca establecer un mercado más equitativo. Pero a propósito de este tema, hubo la intervención de uno de los asambleístas que planteaba la posibilidad de que este pago de regalías no sea en función de la participación en el mercado, en este caso de las operadoras telefónicas, sino en función de su dominación del mercado. Sí. Allí podrían entrar las otras operadoras restantes. Sí, bueno, hablamos de una participación dominante. En efecto, se precisaría más si se ubicara la dominación de ese mercado. Ese es el objetivo y concuerdo con ese aporte. ¿Qué otros elementos ya brevemente para terminar se desprenden? Bueno, es una normativa que va a permitir al país acceder a las tecnologías de la información que cambian permanentemente. De hecho, estos son un factor importante para brindar la competitividad al sector económico, productivo del país, ahora que se está planteando el cambio de la matriz productiva. Está enfocado también a mejorar la educación.
Esperamos que nuestros jóvenes, nuestra niñez, tengan una educación de primer nivel con laboratorios de internet, que las parroquias rurales, ahora que se ha convertido en un servicio básico, también puedan acceder. Existe todavía una brecha entre lo urbano y lo rural que tiene que ser superada, y precisamente esta ley se va a convertir en un instrumento que logre mejorar la calidad de vida de la población. Ese es uno de los grandes objetivos, y esperamos que cuanto antes el país cuente con esta herramienta frente a una ley de 1992 totalmente desactualizada, que tiene un escaso desarrollo normativo, que no protege al usuario, y la Asamblea Nacional, consecuente con las aspiraciones de la población, propone esta ley, y esperamos que ya luego, pues en el segundo debate, acoger los aportes que se han dado el día de hoy y tener lo más pronto posible esta normativa. El primer debate como tal no estaría cerrado. Sí, en efecto, se ha recogido lo que se ha aportado el día de hoy, se suspendió y esperamos la convocatoria para continuar inmediatamente seguir con los trámites correspondientes. Y de momento se conoce que al menos 15 asambleístas más estarían inscritos para continuar en el primer debate del proyecto de ley de telecomunicaciones. Gracias a la presencia del asambleísta Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, que ha tramitado esta iniciativa. Como siempre, bienvenido. Amigos, es momento de una pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más información aquí en nuestra asamblea, el informativo de la televisión legislativa. Nuestra asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.